Rosario Robles, soy inocente y tengo la esperanza de salir. Gesmanero se está aprovechando de mi situación porque vine voluntariamente y ya no salí. Increíble, pero cierto. Veamos de qué se trata y qué dice Chayo Robles. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? Robles, exsecretario de Desarrollo Social, en la cárcel desde agosto de 2019, debería estar defendiéndose, va para 3 años defendiéndose fuera de la cárcel. Y te escuchamos, Rosario, buenos días. Muy buenos días, Ciro, Manuel. Hola, Rosario. Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Pues aquí básicamente platicando del resolutivo que el jueves pasado por unanimidad tomó el 9º Tribunal Colegiado con relación a una demanda que yo había interpuesto por unas declaraciones del fiscal Alejandro Goetz en una conferencia que dio en el Colegio de México, en el que prácticamente pues ya me señalaba como culpable y además decía que yo estaba aquí porque no había querido cooperar con el Estado mexicano y esto estableciéndolo incluso con una diferencia en el caso de Emilio Lozoya, que en ese momento todavía se encontraba en libertad, como señalando pues que yo estaba aquí como rehén, ¿no? Una especie de presión para que yo pudiera pues declarar lo que ellos han querido que declare desde el principio y que no tiene nada que ver con la verdad. Yo metí una demanda, una denuncia, a pesar de que pues sabía a quién me estaba enfrentando y afortunadamente después de todo el proceso legal que estas deben de seguir, primero el juez de amparo tercero ratificó el hecho de que se habían violado mis derechos humanos, mi presunción de inocencia, el debido proceso, y ahora este jueves pasado el Tribunal Colegiado por unanimidad señaló que había sido correcta la determinación del juez, que además había ejercido una violencia institucional, una violencia de género en contra de mi persona por parte del fiscal y que le pedían que se abstuviera de hacer declaraciones y de señalar aspectos que tuvieran que ver con el caso. Y esto es muy importante porque evidentemente, además de que señala que desde el principio este proceso ha estado viciado, que desde el principio se me ha, en lugar de asumido como inocente, asumido como culpable, que se me dictó una prisión preventiva que no procede en cuanto al delito que se me imputa, que es el ejercicio indebido del servicio público, la licencia que fabricaron del juez sobrino que me tocó y que fue el que decidió que me viniera a Santa Marta, Catitla, las reiteradas veces que los amparos he ganado, que debe de buscarse otra medida cautelar que no sea la cárcel, una medida menos lesiva para que yo pueda seguir mi proceso en libertad. Pues bueno, se ratifica toda esta situación el pasado jueves y esta decisión del más alto nivel de que se me ha mantenido en la cárcel por razones que no son jurídicas y que han violentado todos mis derechos. ¿Son avances o son victorias procesales, Rosario? Sí. Pero no cambian el hecho central, sí, que es que sigues pero este es un avance muy importante porque este avance tiene consecuencias legales. Primero, desde luego, yo estoy analizando con mis abogados cuáles pudieran ser estas, que pueden ir hasta la petición de la nulidad de todo este proceso. En cualquier otro país esto ya hubiera pasado. Desde luego que una intromisión de esta naturaleza, una declaración de esta naturaleza del fiscal general de la República, violando principios constitucionales, pues de alguien que está encargado de la impartición de justicia, esto hubiera significado que esta persona no pudiera seguir en ese cargo. Pero además, evidentemente que existe una vía de la reparación del daño, porque a mí se me ha hecho mucho daño moral, económico, en cuanto a mi honra, mi prestigio, porque después de casi 3 años no han logrado demostrar absolutamente nada de los casos concretos que siguen no hay nadie en la cárcel, en los convenios que se firmaron no han logrado demostrar que hubieran sido
convenios irregulares. Por lo menos hasta el momento no hay nadie que esté en la misma circunstancia que yo como funcionaria pública. Bueno, pues qué decirte, Rosario. Pues mira, estamos esperando del mismo tribunal colegiado los 2 resolutivos con relación a la medida cautelar y al proceso de fondo. Yo tengo mucha fe en que, por lo menos a nivel de jueces de amparo y de este ámbito del Poder Judicial Federal, ha habido una respuesta conforme a la ley, a la Constitución. Pero no de los jueces de control. Pero que ahí te tienen, y pese a casos que se ven muy sólidos, se tendría que ordenar tu salida inmediata de la cárcel para que te defiendas fuera. No se dan, Rosario. Sí. Por eso cuando vemos estas victorias, estos avances procesales como el de la semana pasada, decimos, bueno, ¿y qué sigue? Sigue la libertad, Ciro. Pues, sigue la pero libertad. no llega. Tenemos que seguir pensando y luchando porque se haga justicia. No es posible que yo esté en manos de quien está violentando la ley. ¿Con qué calidad moral, con qué autoridad moral? Porque no solo es el fiscal Gertz, es su segundo de a bordo. Pero Rosario, finalmente quien ha bloqueado la posibilidad de que salgas, que te defiendas en libertad, es el Poder Judicial. Sí, a nivel se le podrá criticar lo que quieras al Ministerio Público, pero los jueces de control. Sí, que es uno de los grandes problemas. Es el Poder Judicial. Te escuchaba ayer con Pepe Cárdenas, ayer en la tarde, y entiendo tu crítica al Ministerio Público Federal, pero si no has podido salir de la cárcel es porque los jueces de control, es decir, el Poder Judicial, bueno, es por las dos cosas, ¿no? Porque el Ministerio Público generó una serie de pruebas incluso falsas. No, de acuerdo, pero la última palabra es la del juez, Rosario. Por eso mi esperanza está en los jueces de amparo. Sí. A ese nivel. Que han resuelto, se han pronunciado a tu favor en más de una ocasión, pero topan contra otra parte del Poder Judicial, que son los jueces de control. Ellos han señalado que debe buscarse otra medida precisamente menos lesiva, pero dándole la jurisdicción al juez de control, porque así debe de ser en una primera instancia. Sí. Ya en esta segunda vuelta yo espero que con todas estas irregularidades haya un pronunciamiento enfático, porque no hay ninguna razón, por la que yo esté aquí. Pues no hay ninguna razón. Ninguna. Entonces, salvo que ese argumento ramplón de que te puedes dar a la fuga. Pues cualquier persona siempre se puede dar a la fuga. Pues sí, cualquiera, con recursos, sin recursos, cualquier persona se puede dar a la fuga. No, y no solo eso, sino que además me presenté voluntariamente, como todos sabemos. Entonces, evidentemente que primero era que estaba mintiendo sobre mi domicilio con la licencia falsa que presentaron, cuando se documentó que la licencia era falsa, después que me podía dar a la fuga por los cargos que había ocupado, cuando todo eso lo desestimamos, después que mis familiares me podían ayudar, y así ha sido sucesivamente por los jueces de control, que no solo es en mi caso, es decir, en la mayoría de los casos es una facultad ya que se le ha dado a los jueces de control, que mandan a la gente a la cárcel y que abusan de la prisión. Por eso la insistencia, y eso incluso aquí nosotros en el programa lo hemos discutido, sí, entendemos todo lo que tienes que criticarle, cuestionarle al Ministerio Público, pero sigues en la cárcel por el Poder Judicial. Sí. Es el Poder Judicial el que te mantiene en la cárcel, con argumentos increíbles. No solo eso, Ciro, sino que además yo presenté una denuncia contra el Ministerio Público que presentó la licencia falsa, y la Fiscalía de la Ciudad de México está a punto de darle carpetazo. Es decir, en esos casos hay una impunidad total. Fabricar pruebas en este país ya no se castiga. Entonces, no hay problema. Evidentemente pero yo tengo esta esperanza de que a nivel ya de los jueces de amparo y de los tribunales colegiados
tengamos ya una respuesta favorable muy Pues próximamente. lo veremos. Oye, y aprovechando, hace unos momentos hablamos con las organizadoras, hoy se va a llevar a cabo un foro. Se están cumpliendo 15 años de la aprobación en el Congreso del entonces Distrito Federal de la interrupción legal del embarazo, y recordamos que no solo política, sino jurídicamente, los primeros pasos para llegar a ese desenlace en, creo que fue febrero-marzo del 2007, los diste tú en el gobierno de la Ciudad de México. Lo recordamos. Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social y exsecretaria de Desarrollo Agrario Territorial Urbano. Ella está encarcelada desde hace más de 2 años y medio. Que sí, Pepe, buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte. Sabes que también con mucho cariño, extrañando a todos. Pero aquí, pues dando pasos muy importantes. Yo creo que no solo es valioso lo que resolvió el Tribunal Constitucional, el noveno Tribunal Colegiado el jueves pasado. No solo es valioso para mí, Pepe, es valioso para la justicia. Porque frente a todos los abusos que desde la Fiscalía se han estado cometiendo, y bueno, tú has reseñado con mucha precisión el caso de Alejandra Cuevas y otros casos, el que un tribunal haya decidido poner un alto a esos abusos, que haya ratificado la decisión de un juez de amparo de que se había violentado mi presunción de inocencia, el debido proceso, que se había ejercido una violencia institucional, una violencia político de género, y que el fiscal tenía que abstenerse absolutamente de intervenir y de comentar con relación a mi caso, pues es algo muy trascendente, porque ya no lo digo yo, pero en una carta que recientemente le escribí al presidente de la República le señalé estas circunstancias. Ya no lo digo yo, lo dijo un juez de amparo y lo dice un tribunal colegiado, 3 integrantes de ese colegiado por unanimidad señalando que se me han violado mis derechos humanos. Y ratifica lo que yo he dicho desde un principio. Estoy aquí por razones políticas, que a estas alturas les hemos demostrado que la licencia con la que supuestamente dijeron que yo mentía con relación a mi domicilio, y por eso me tenían que dictar la prisión preventiva, pues es una licencia falsa. Es una prueba fabricada por la Fiscalía. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en la prisión, Rosario, desde el 19 de agosto de 2019? 2 años, 8 meses. Ya cumplo más de los 2 años que la propia Corte ha señalado que, pues más allá de 2 años, se tiene que revisar porque una persona sin sentencia sigue en la cárcel. Y sin sentencia y sin una prueba en contra y violentándose mis derechos, y la única, porque en el caso, pues que se me acusó de omisión, porque ni siquiera es de haber cometido algún desfalco, un peculado, una situación irregular, sino una supuesta omisión, que es un delito no grave. En este caso soy la única que está en la cárcel. Sí, porque estoy viendo aquí que la Secretaría de la Función Pública ha presentado un total de 44 denuncias por los presuntos desvíos de dinero, cuyo monto supera los 4,000 millones de pesos. Sin embargo, la única que está encarcelada por este asunto eres tú, Rosario. Así es, yo soy la única y además acusada de la omisión. Los demás que han tenido que comparecer porque firmaron los convenios y hasta el día de hoy no han demostrado que esos convenios hayan sido irregulares. Y como yo dije siempre, Pepe, si hay uno irregular, pues que se castigue a quien haya cometido ese delito, pero no por eso tenemos que pagar los demás, y mucho menos en mi caso, si todos los demás están siguiendo como debe de ser su proceso en libertad, con mayor razón yo estoy acusada de una omisión, no un delito de comisión, sino de omisión frente a supuestas irregularidades que no han logrado demostrar, porque no solo la función pública, la propia Auditoría Superior de la Federación a mí nunca me denunció, Pepe, nunca presentó una denuncia contra mí, y entonces a los que denunció están en la calle y a mí que nunca me denunció estoy en la cárcel. Esta evidencia te hace pensar, te reafirma pues tu postura de lo que acabas de decir. Yo soy una presa política. Esto es una persecución en mi contra. Pepe. Absolutamente, creo que cada vez queda más evidente. Si había dudas al principio, porque además yo siempre, tú sabes que yo me presenté voluntariamente, yo dije estoy totalmente de acuerdo en que se siga un proceso de investigación porque soy inocente y es la mejor manera de demostrar mi inocencia. Pero hemos visto esto plagado de irregularidades y de una actitud de venganza
Y en cualquier otro país del mundo, Pepe, avanzado, democrático, un fiscal que violenta la presunción de inocencia y el debido proceso debe de tener consecuencias, y consecuencias penales, y yo lo estoy analizando con mis abogados para ver en qué vamos a proceder por toda la fijación que él me ha hecho con relación a todas estas declaraciones y al señalar situaciones que ni siquiera están y forman parte de la investigación de la que yo estoy siendo acusada. Pero ya olvidémonos de mí, Pepe, pues si acabas de decir ahorita, que acabo de escuchar, que van a denunciar a los diputados por traición a la patria, pues bueno, ya qué te puedo decir, ¿Crees tú que pueda cambiar? Las mujeres las matan en este país, estamos preocupados en otras cosas, es increíble. Es increíble, Rosario. ¿Tú crees que pueda cambiar tu situación legal? ¿Qué te dicen los abogados? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Estás pensando que el ministro o presidente de la Corte va a estar el próximo 11 de mayo en el penal donde tú te encuentras recluida? ¿Qué le vas a decir a Saldívar? ¿Buscas hablar con él? No, Pepe, esta petición la hemos hecho más de 600 mujeres, de invitarlo a platicar con nosotras. Y como yo he dicho, no se trata de hablar de mi caso, ni tampoco de los casos particulares. Hemos trabajado muchísimo un grupo de mujeres aquí para presentarle como grupos, como situaciones que agrupan a una serie de mujeres para que podamos encontrar salidas, porque la injusticia es el pan de cada día con relación a esas mujeres que están aquí presas. Muchas son inocentes, muchas son jóvenes, muchas son madres, y entonces lo que queremos plantear con el ministro es buscar vías de solución, que realmente vayamos a una justicia restaurativa. De nada sirve, y sobre todo a esas jóvenes, meterlas a este hoyo, a este infierno que es la cárcel. Nada sirve, no regenera a nadie, no repara nada, no se aprende aquí a realmente reinsertarse en la sociedad, y tenemos que buscar mecanismos alternativos, sobre todo cuando hay tantas irregularidades, cuando no tienen quien las defienda adecuadamente porque no tienen recursos. En mi caso, Pepe, tengo la fortuna de poder hablar contigo, de poder expresar mi voz, y entonces el día que venga el ministro, pues es hablar por todas las que estamos aquí, y de buscar caminos legales que permitan que realmente se cumpla el objetivo del nuevo sistema penal, y es que la prisión preventiva sea una excepción y no la regla en nuestro sistema jurídico. En mi caso concreto, sí, estamos esperando 2 amparos, Pepe, que el mismo tribunal colegiado tiene en sus manos, bueno, el juez de amparo tiene en sus manos, que tienen que ver con mi medida cautelar y también con el procedimiento, con el proceso de fondo, y yo creo que en los próximos meses tendremos noticias. Y estamos con mucha esperanza de que por fin se haga justicia y de que yo pueda estar con mi familia, con mis amigos, trabajando, porque además yo toda la vida he vivido de mi trabajo y necesito trabajar. Necesito visitarte todos los jueves a las 7 de la noche y poder tener un ingreso. Me tomo 2 gardenias. Sí, te vamos a poner todas las que quieras. Se le está juntando la basura al fiscal Gertz Manero. Tú misma referiste hace un instante el tema de Alejandra Cuevas, de su madre, el amparo finalmente liso y llano que se le concede por haberla acusado Gertz en un tema que tiene que ver con el presunto homicidio por omisión, una figura que no existe, de su hermano Federico, etcétera. Ahora está la denuncia que planteó Julio Scherer, el que fue asesor o coordinador jurídico de la Presidencia de la República. Claro, consejero jurídico de la Presidencia, lo está acusando a él y a otros colaboradores. Se le está juntando la basura a Gertz, y el presidente de la República lo apoya. Pues sí, ese es el grave problema, porque yo me estaba acordando, Pepe, justamente a raíz de todos estos acontecimientos, que en el sexenio pasado, cuando la hija de quien era el procurador del consumidor amenazó con clausurar un lugar si no le daban una mesa, al día siguiente había presentado su renuncia. Cuando David Corenfeld utilizó indebidamente, como él mismo lo dijo, un helicóptero para trasladarse con su familia, un helicóptero de Conagua, de una institución pública, presentó su renuncia. Y aquí pasa todo esto, que es violentar los derechos. ¿Quién debe preservar, impartir justicia, procurar que haya justicia? La persona encargada de ello violenta las leyes, violenta la Constitución, y se lo está diciendo un tribunal constitucional. Tú violentaste principios fundamentales de la Constitución. Y no pasa nada, pero no pasa nada, Pepe. Entonces, eso tiene que llevarnos a reflexionar, porque uno de los anhelos es precisamente que haya justicia. Uno de los anhelos fue crear una fiscalía autónoma, pero ahora le tenemos que generar los contrapesos, porque si no se abusa de ese poder que es transeccional y en el que no se tiene que rendirle cuentas a nadie. A ver, Pepe, yo denuncié a la persona, al Ministerio Público, que presentó la licencia falsa por fabricar pruebas, porque esa es una fabricación de pruebas.
y está a punto la Fiscalía de la Ciudad de México de darle carpetazo, de la misma manera que al principio avaló todo lo que hizo Alejandro Gertz con relación a su ex sobrina política, entonces, y a su excuñada. Entonces es ahí donde tenemos que poner el foco, no estar en si nos traicionamos unos a otros, sino en lo que realmente está pasando en nuestro país, en que las mujeres estamos siendo no solo asesinadas, sino también criminalizadas, y que requerimos al frente de nuestras instituciones quienes respeten la Constitución y las leyes. Esto más que una entrevista contigo resulta una colaboración tuya con este que ha sido durante muchos años tu espacio. A propósito, José Luis Arévalo, quien nos acompaña en la conducción de este espacio de noticias, te quiere hacer una pregunta. Adelante, José Luis, te escucha la maestra Robles. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias, maestra Robles. Qué gusto saludarla. Igualmente. Oiga, un tema plagado de cosas raras, una licencia de conducir falsa, el tema del señor Gertz Manero, 44 denuncias por el famoso tema de la estafa maestra. ¿Y por qué nadie más está detenido? ¿Y qué pasa con las otras 44 personas, maestra Robles? Porque es que muchas de las personas que firmaron los convenios están siguiendo, sí, un proceso jurídico, pero en libertad, como debe de ser. Y hasta ahora no se les ha logrado fincar ninguna responsabilidad porque no han logrado demostrar que hubo una triangulación de recursos a las universidades. Este es el tema nodal, porque una cosa es una investigación periodística respetable y todo lo que queramos, y otra cosa es demostrarlo en una investigación judicial, y no se ha podido demostrar. Y entonces, ¿por qué si estábamos hablando de 8 dependencias federales, que se entiende que los otros 7, igual que yo, digamos, al mismo nivel de secretaría o de directores generales, pues debieran estar siguiendo un procedimiento jurídico, y sin embargo no es así? ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna prueba, porque conmigo no se trató de eso, ese fue un pretexto, conmigo se trató de una venganza política y de razones políticas para mantenerme aquí encerrada. Finalmente, Rosario, te pregunto, estás esperanzada, queda claro por el tono y lo que dices, pero yo te pregunto, ¿te sientes amenazada? No me siento amenazada. Yo creo que la intención, y como lo dijo en esta declaración que hizo el fiscal Gertz y por el cual ha sido reconvenido, pues mientras yo no cooperara con el Estado, pues yo iba a estar aquí. O sea, declaró enfáticamente que yo era su rehén, ¿no? Y esta es una especie de tortura, pero yo no estoy dispuesta a decir nada que no sea la verdad, Pepe. Yo estoy dispuesta a colaborar con las autoridades, pero con la verdad en la mano. Yo no voy a inculpar a nadie para salir de aquí. Ya les demostré, me conoce perfectamente Alejandro Gertz, fue mi secretario de Seguridad Pública cuando yo fui jefa de gobierno, me conoce perfectamente bien Andrés Manuel López Obrador, saben que yo no me doblo frente a esas circunstancias, me conocen perfectamente, saben que soy inocente, y yo confío en el Poder Judicial, porque hasta ahora me ha demostrado, paso a paso, sobre todo a nivel de los jueces de amparo, no de los jueces de control, sino de los jueces de amparo, en que actúan con base en la ley, con base en nuestra Constitución. Gracias, Rosario Robles, por permitirnos esta conversación. Tú desde tu reclusión de 2 años, 8 meses, a la espera con esperanza, claro, a la espera de que este caso poco a poco se aclare definitivamente y puedas seguir tu proceso como mereces, en plena libertad. Nadie te está exonerando, no estamos diciendo que seas inocente o culpable, no somos jueces, pero sí vemos que técnicamente tendrías que estar afuera y no adentro. Exactamente, Pepe, y yo soy la más interesada en que todo esto se aclare, porque... Bueno, pues ahí está Rosario Chayo Robles, donde implora que es inocente, pero se les olvida esa pues tranza de 4,000 millones de pesos, donde pues no es cualquier cantidad de dinero, es prácticamente una cantidad multimillonaria, donde pues se veía a Rosario Robles que se juntaba con Peña Nieto, que tenían fotos con ellos, que se veían en Suiza, se veían en todos lados, su hija de pasear por todo el mundo. Y me imagino que con todo el dinero que se robó Rosario Robles en esta estafa maestra de la Sede Sol, y ahí sí, primero jajaja, jijiji, robe, y después de repente, pues se da con esta buena tajada de dinero que es nada más y nada más que 4,000 millones de pesos. Que devuelva lo robado, o no sé qué se tenga, algo ha de saber Rosario Robles, algo ha de saber, a lo mejor piensa que va a salir y después disfrutar de todo el dinero que acumuló, o probablemente se quede en la cárcel. No sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Sería aquí donde dice compartir y luego viene aquí la estrella dorada, le presionas y con estrellas que no afecten tu economía
A ver qué dice la gente. José Lucio, Santa Marta te he hecho comienda, sustento, cuídala mucho, Santa María. Miguel Martínez, todos los políticos y corruptos siempre dicen ser inocentes. José Lucio, Ciro, eres un vocero de ratas. Isabel Ojeda, rata. Juan José Valencia, saludos. Isabel Ojeda, devuelve todo lo que robaste. Isaías Morales, debes seguir en prisión. Las razones no es robar, no sea cínica. Enrique Galván, no, que regrese lo que se chingó. Tony Velázquez, toda esa mujer que pague todo lo que se robó. Denis Mejan, Ciro, ayúdale a respetar los 7,000 millones de pesos que se desvía esa señora. Jesús Ángel, que ha reparado el daño que la nación. Raimundo Delgado, que devuelva todo lo robado, que devuelva todo lo robado. Enrique Galván, Lucía Suárez, que todo lo que se robó la rata. Enrique Galván, Galvez, Pudete, Julio, que devuelva lo robado. Juan Manuel, que devuelva lo robado. Saludos para Rosa María. Saludos para Genaro Buñuelos, que regrese lo robado. Alejandro Bonilla, que regrese lo robado. Con el diabólico de Peña Nieto. Rosa María, eres una rata. David López, estás ahí por ladrona. Juan Carlos, la respuesta favorable a ella sería que regrese todo lo tomado. Leopoldo Carrillo dice que se diera cuenta, que cree que es inocente. Dolores González, rata, ratera. Enrique Hernández, saludos. María Benazi, saludos, pobre señora. Isaías Morales, es un país de Europa, no estás hablando de un teléfono, sino de una sentencia de 80 años de prisión. Taromara González, todos los del gabinete de Peña fueron y son los corruptos. Ana María Guantín, pobrecita, ahora resulta que quiere trabajar. Antonio Morales, ahora es inocente cuando todo el mundo sabe los muchos millones que se robó. Juan Carlos, chayoteros que reciben de los delincuentes de cuello blanco. Mi rey Solamente que devuelva todo lo que se robó. Delinconza, Rosas Hernández Rojas. Que Rosario dice que es inocente. Cuate Canet, recuerda que son dos dependencias, vomita lo que se te pase. Javier Antonio Salvador, Isaías Morales, Porfirio Vera, Socorro Ramírez Pérez, Isa Campos, saludos. Salvador Chavo, saludos. Gracias por ver el video. Si me puedes apoyar con las trillas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.